por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. With Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and none of you. Now I'm connected to you, me and none of you. Maybe we'll do it for you. This is the time for solutions. Maybe it's for you. Muy buenos días, bienvenidos a la tercera edición del Barcelona New Economy Week. Les saludamos, como decimos, en esta tercera edición con muchísimas ganas y mucha ilusión. Empezamos hoy, estaremos con ustedes hasta el jueves. Mi nombre es Elizabeth López y les saludo desde el plató de Real Estate, donde vamos a analizar todo el contexto actual, los nuevos retos y las soluciones que vamos a proponer dentro del sector inmobiliario. Y este año les saludamos desde un lugar muy especial, el D-Factory Barcelona. Es uno de los edificios más singulares y tecnológicos del sur de Europa. De hecho, este centro representa el principal nodo de la industria 4.0 en el sur de Europa. Arrancamos esta edición hablando de nueva economía, porque este va a ser el denominador común a lo largo de estos 4 días. Lo vamos a hacer en 7 verticales. Vamos a repasar los datos porque este es un evento que se consolida, es un evento genuino y ya todo un referente, como decíamos, en esta tercera edición. ¿Cuáles son los datos? Pues por aquí van a pasar más de 400 empresas, 600 speakers y lo van a hacer a través de 7 verticales como esta, el plató de Real Estate, pero vamos a hablar de talento, de nueva economía, de movilidad, también de inversión en un nuevo plató que hemos arrancado este año. Y como decíamos, van a pasar hasta 1.200 profesionales por aquí, por este evento, como es el Barcelona New Economy Week, todo un referente en el sector. Y hoy arrancamos esta nueva sesión hablando de la colaboración público-privada en el sector de la vivienda, tanto en España como en Cataluña. Vamos a repasar algunos datos porque hemos cerrado este primer semestre del año con cifras récord en cuanto a la compraventa de viviendas. Se han registrado cifras que no se registraban en los últimos 15 años. Hablamos de un 25% más en la compraventa de viviendas según los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística. Pero sin duda nos encontramos en un momento de incertidumbre, en un contexto económico que se anuncia pues ahora mismo una transformación de ese sistema económico por la situación que vivimos. Tenemos una inflación muy alta, una subida de los precios, una pérdida de poder adquisitivo que sin duda también afecta al sector inmobiliario. ¿Cuáles son las dificultades o los retos que tenemos por delante? Pues, por ejemplo, vamos a hablar de la construcción de obra nueva.
ya lo hemos dicho, las materias primas están mucho más caras. Ahora mismo construir se ha encarecido. También vamos a hablar del acceso a la vivienda de los jóvenes y de esa necesidad de construir obra nueva. Pero no solo estas cuestiones, sino también muchas más. Por ejemplo, soluciones en cuanto a la nueva ley de vivienda, cuáles son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar o cómo nos vamos a tener que adaptar. El reto de la sostenibilidad. No hay que olvidar que en nuestro país el 60% de los edificios se construyeron antes de los años 80. Por lo tanto, son muchas cuestiones a tener en cuenta. Las vamos a abordar en este primer panel del día, colaboración público-privada en el sector de la vivienda. Y lo vamos a hacer de la mano de Elena Massot. Ella es CEO del grupo Vertix Immobiliari y también es vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña, entre otros cargos institucionales. Elena, muchísimas gracias un año más por acompañarnos y bienvenida. Elisabet, muchas gracias. Y damos la bienvenida también al resto de nuestros ponentes que van a estar con Elena compartiendo estas reflexiones y también aportando soluciones en este contexto que decíamos de incertidumbre. Muchísimas gracias a todos. Arrancamos y bienvenidos. Gracias por esta magnífica introducción, Elisabet. Estamos, como decía ella, un año más aquí reunidos para debatir sobre temas relacionados con la vivienda y sobre todo para proponer soluciones de la mano de expertos y profesionales como los ponentes que nos acompañan hoy en esta mesa redonda. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, voy a pasar a presentarlos. Nos acompaña conectado online Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Javier, no sé si ya disponemos de esta conexión. Mira, sí. allá está. Buenos días, Javier. No sé si nos escucha. Javier, buenos días. Javier. No sé si... Javier, ¿nos puedes escuchar o nos puedes ver? Bueno, paso a presentar a los siguientes ponentes y luego miramos de recuperarle a ver si se ha podido conectar con audio, que parece que no. Nos acompaña también Carla Sala, secretària de Vivenda a Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya, Lucía Martín, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, Fidel Vázquez, director general del CEPES, Xavier Vilajoana, president de la Asociación de Promotores y Constructores, y Donato Muñoz, CEO de Cebasa. Javier, buenos días. Es que no querría empezar sin estar segura de que él está escuchándonos. No sé si alguien le puede avisar o... Si alguien de la organización... Estar, pero yo creo que no se escucha. No fa pinta. ¿Alguien tiene su móvil? Yo. Sí. Creo Gracias, que Fidel. Todas aquí tenemos su móvil. Bueno, mientras él es consciente de que la estamos viendo, vamos a enmarcar un poco el debate, si os parece. Yo creo que hay un diagnóstico compartido. ¿Parlas amb ell, no? Sí, confirmado que no nos escucha y que no sabe que hemos empezado. Ahora está hablando con Fidel. ¿A mí sí que me ha escuchado? Ah, Elisabet. ¿Seguimos? Vale. Pues como decíamos, yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa estamos de acuerdo que el parque de vivienda social es pequeño en nuestro país por circunstancias históricas o por determinados motivos y que es necesario ampliar este parque y especialmente en el ámbito del alquiler asequible. Y el título de la jornada de hoy es la colaboración público-privada en el ámbito de la vivienda. Entonces vamos a ver si esta es una herramienta adecuada y potente para mirar y solucionar este problema y qué otras herramientas podrían haber en este entorno. Yo antes de empezar tengo dos peticiones fáciles. Una es que intentemos tener un diálogo fluido y constructivo, que yo creo que esto lo vamos a conseguir sin problema. La segunda petición es que seamos breves, porque somos muchos ponentes en esta mesa y para que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar os pido brevedad y concisión. Entonces, el objetivo de cuando acabemos esta sesión sería que tengamos un buen diagnóstico de en qué momento estamos en términos de colaboración público-privada en materia de vivienda y, sobre todo, a qué retos nos enfrentamos en los próximos tiempos y qué oportunidades se nos van a abrir.
Y hablando de oportunidades, podemos abrir el debate hablando de los fondos Next Generation. Sabemos todos que a raíz del COVID ha habido una cantidad ingente de dinero dispuesta a ayudar en una serie de programas, entre ellos lo que es rehabilitación y construcción de vivienda social asequible, sobre todo enfocada al mundo del alquiler. Entonces, yo le lanzaría una primera pregunta a las representantes de las diferentes administraciones. No sé si Javier ya nos está escuchando y puede intervenir. ¿Qué balance hacéis desde las diferentes administraciones de la ejecución de este programa? Si los fondos están solicitándose y ejecutándose según lo previsto, más rápido, más despacio. Debate abierto. Yo, si os parece, empezamos por Javier. Sí. Buenos días, Javier. Ahí. Por fin te tenemos. ¿Qué tal? Perdonad esta emoción a estas horas del lunes. Pero sí, os escucho ahora perfectamente. Perfecto. Y disculpadme que no haya podido estar ahí. Precisamente tengo varias reuniones relacionadas con los fondos y bueno, estamos aquí que no nos da el cuerpo para todo. Pues efectivamente yo creo que es un momento muy interesante, yo creo, y eso probablemente coincidamos todos, ¿no? La verdad es que siempre lo decimos, que la colaboración público-privada en materia de vivienda se ha hecho, en realidad se ha hecho siempre, y lo que pasa es que se ha focalizado solamente en una dirección, ¿no? Y era prácticamente pues que el promotor privado que tenía un suelo pues ya sea protegido, ya sea público, pues promovía, vendía esas viviendas y hasta ahí se limitaba la colaboración. Y lo cierto es que la gran mayoría del parque de vivienda, no del parque, sino de la vivienda protegida que se ha construido en España, pues se ha construido por promotores privados, en realidad, ¿no? El problema es que de esa vivienda que se ha construido, el sector público se ha quedado con una parte ínfima. Y este modelo único es el que yo creo que ahora se está tratando de girar hacia un modelo en el que esa colaboración público-privada tiene realmente pues un periodo de estabilidad muy largo, en el que se plantean que esas colaboraciones no se plantean a un corto plazo, sino a plazos, como digo, de décadas, y en el que además ese privado se ofrece a gestionar o a colaborar con la administración en la gestión, al menos parcialmente, de esos parques, ¿no? Y yo creo que este es un proceso en el que efectivamente los fondos de recuperación inyectan hay 1.000 millones de euros para promover esas fórmulas de colaboración público-privada especialmente, aunque se admitirán otros tipos de promociones públicas puras y por supuesto esto siempre va a tener lugar. Pero realmente sí que se pretenden utilizar como un impulso a esta nueva fórmula, ¿no? Sobre un suelo público, pues que entre un privado a poder construir, gestionar durante un plazo largo, con unas rentabilidades tranquilas, sin una expectativa de corto plazo, sino con una expectativa de largo plazo. Y yo creo que esta es la gran oportunidad para todos, para las administraciones, lo primero, de poder lanzar de verdad un parque público en un plazo breve, con unos recursos más optimizados y tratando de movilizar mucho suelo a la vez, ¿no? Que eso siempre, tanto desde el punto de vista de gestión como presupuestario, pues para la Administración ha sido un poco una gran rémora, ¿no? Durante las últimas décadas. Y luego, por otro lado, para el sector privado, que cada vez habla más, yo creo, de proveer de vivienda asequible, y cada vez habla más de colaboración con las administraciones, y yo creo que es el momento de que todos lo demostremos, ¿no? Y de que esto se haga realidad, y ya se está haciendo realidad. Yo creo que ya los ejemplos que están saliendo en diferentes partes del territorio ya lo están demostrando, que hay interés por los dos lados, y cuando hay interés por los dos lados y la fórmula encaja, pues yo creo que es una garantía de éxito. Muy bien, Javier. Celebro escucharlo. Carlas. Sí, hola. Muy buen día, muy buenos días a todo el mundo. Entrando un poco directamente en la convocatoria de Next Generation, que nos decías, Elena, el programa 6. Avanzar algunos datos, ¿no? Este viernes pasado justo veía cómo iba quedando, en función de la concurrencia competitiva de la convocatoria que hicimos, cómo iba quedando el mapa de las actuaciones que desde los diferentes municipios se pretenden desarrollar. Dar algunos datos absolutamente provisionales.
el número de promociones que se han presentado que quieren concurrir a los fondos Next Generation de promoción triplican la capacidad subvencionadora de los mismos. Quedan fuera de los que van a ser objeto de subvención en este proceso de concurrencia competitiva, que estaban todas las puntuaciones delimitadas en la convocatoria, quedan fuera muchas promociones en poblaciones de demanda acreditada y con necesidad de vivienda de alquiler pues asequible y social. Con lo cual, clarísimamente se abre aquí una doble etapa. Una etapa donde va a haber toda una serie de promociones con subvención y otras en que tendremos que buscar a partir de ahora mismo ver cómo podemos hacer realidad sin subvención o con otro tipo de subvención estas promociones. Unas y otras tenemos otro déficit que superar, que es el tema de la financiación, clave. En este momento este tema va a ser clave, porque tal como en los programas de rehabilitación de Next Generation no ha habido un excesivo problema, tampoco ha sido fácil, pero no ha habido un excesivo problema para encontrar un acuerdo con la banca comercial para poder establecer préstamos a las comunidades para poder ejecutar las actuaciones de rehabilitación. Olvidémonos en general, hay las excepciones, olvidémonos de la banca comercial para financiar las promociones de alquiler social. Con lo cual, aquí tenemos 160 millones de euros a disposición, unas subvenciones que alcanzan unos límites y unos topes importantes que jamás hasta la fecha se habían dado, pero que tenemos que solucionar la parte de la financiación. Nuestra propuesta desde la Generalitat, que hemos podido transmitir esta pasada semana a la misma ministra y lo hemos también comentado con el secretario general señor David Lucas, es que utilicemos los fondos retornables de los Next Generation, no los fondos exclusivamente a fondo perdido. En España tenemos 70.000 millones que vienen a fondo perdido, las subvenciones, y 70.000 millones que son retornables. Hemos de poder aprovechar estos 70.000 millones retornables para poder ejecutar estas actuaciones. No solo las actuaciones que van a ser escogidas en este modelo de concurrencia competitiva para poder hacer frente, para poder pues repartir estos 160 millones, pero si no llegan más recursos, hemos de poder financiar a cero prácticamente, a cero o a un 1%, las otras actuaciones para ver si modelos sin prácticamente subvención resultan viables desde el punto de vista de la explotación de la promoción. Por otra parte, también se ha dicho, y muy brevemente, los suelos privados. Desde nuestro punto de vista, los Next Generation, pasa que ahora tras el éxito dices, bueno, más difícil, ¿no? Pero también tendrían que haber contemplado la posibilidad de que los suelos privados reservados para vivienda de protección oficial hubiesen podido entrar en estas subvenciones de los fondos Next Generation. Nosotros como Generalitat vamos a abrir ya mismo, está enviado ya las bases al Diario Oficial de la Generalitat, una pequeña convocatoria, porque incluso hay entidades del tercer sector que no pueden acudir a los Next Generation y que tienen intención de poder hacer actuaciones de vivienda de protección oficial de carácter muy social, ¿no? Por lo tanto, se tiene que poder dar respuesta a los suelos públicos y a los suelos privados. Por suerte, en Cataluña, suelo reservado para protección oficial hay de sobra. No todo el suelo está en la situación que nosotros querríamos, que es que estuviese transformado, pero tenemos un mapa, gracias a la convocatoria Next Generation, que tenemos que saber afrontar, sobre todo pensando en aquellas actuaciones que quieren desarrollarse en ámbitos de demanda acreditada y que no van a tener acceso a la subvención por falta de crédito. Gracias, Carlas. Lucía, tu turno. Pues desde el punto de vista de la ciudad de Barcelona, para nosotras los Next Generation efectivamente son un reto, es mucho dinero a gastar en muy poco tiempo. Solo para el año que viene tenemos una convocatoria de 71 millones, de los cuales 40 son que vienen de Europa y el resto lo pone el Ayuntamiento. También es cierto que tenemos una estructura, ¿no? Hay una tradición en la ciudad de Barcelona para llevar a cabo políticas de rehabilitación que de alguna manera nos permite disponer de una estructura para poder estar relativamente
ser relativamente optimistas en relación a la ejecución. Tenemos una buena coordinación con el resto de administraciones, con la Generalitat, con el Estado. También tenemos una buena coordinación con los profesionales, ¿no? Los agentes, administradores de fincas, arquitectos, que son, al fin y al cabo, los que al final acaban acompañando a esas comunidades, porque el reto muchas veces no es tanto, ¿no? Ahora mismo no es disponer del dinero, sino ser capaces de organizar comunidades para que se animen a pedir estos fondos, para que vean que es un momento pues, inigualable en relación a la fiscalidad que vienen acompañados, que los acompaña, a las facilidades de financiación. Yo suelo hacer 2 apuntes sobre los Next Generation, que evidentemente ya digo, bienvenidos sean, menos mal que están aquí. Lo decía Carlas ahora, ¿no? Los Next Generation seguramente están concebidos desde un punto de vista que a lo mejor no tiene muy en cuenta el sur de Europa, donde carecemos de esos parques públicos de vivienda en alquiler. Han estado muy enfocados a la rehabilitación energética con unos criterios que muchas veces ¿no? miras el máximo de subvención, la reducción energética a la que se tiene que llegar. Seguramente esto está pensado para otros países del norte europeo y no tanto para los del sur. Por lo tanto, bueno, es un reto en relación a conseguir esos parámetros de rehabilitación energética, pero a la vez seguramente necesitamos que parte de esos fondos o que parte de la subvención o la financiación o los fondos retornables que pueden acabar siendo financiación vayan dirigidos a la promoción de vivienda asequible, porque aquí es de lo que carecemos. En otros, lo decimos muchas veces, ¿no? En políticas de vivienda seguramente el Estado español está a la cola en relación a los estados europeos que tenemos en nuestro entorno, y por lo tanto tenemos que hacer énfasis en una política en que en otros países no necesitan tanto, y es la promoción de vivienda asequible. Por lo tanto, estos fondos tienen que ir también dirigidos a esa promoción que a día de hoy, mira, lo dice Carlas, ¿no? Las peticiones para subvención superan de mucho la disponibilidad de financiación, y por lo tanto ahí tenemos un agujero que suplir con fondos Next Generation, pero no solo, porque ¿no? Yo a veces me pregunto qué pasará, ¿no? Ahora estamos en este momento, pero qué pasa con los presupuestos. O sea, si queremos realmente hacer un parque de vivienda asequible y social, que es lo que necesitamos, no solo podemos vivir de Next Generation, tenemos que tener una financiación que ahora mismo prácticamente no existe, o solo existe a nivel europeo, o a nivel de ICO y CEF, ¿no? Es el único entorno, no hay ningún otro esquema de financiación que facilite esta promoción de vivienda asequible. No tenemos músculo presupuestario por parte de las administraciones, aparte de estos fondos Next Generation. Si no estuvieran aquí los fondos Next Generation, tendríamos un presupuesto estatal de vivienda que está alrededor de los 400 millones de euros. No se puede hacer un parque de vivienda pública con ese presupuesto, y por lo tanto es necesario incidir ahí. Y bueno, retos hay más, la fiscalidad, ¿no? Cuando hablamos de colaboración público-privada, supongo que llegaremos. Sí. Ese también será un reto, pero sí. En cuanto a Next Generation, ya digo, reto para ejecutar, pero además necesitamos pensar en que aquí tenemos unas especificidades que son la necesidad de promover alquiler asequible, y hay que darle una vuelta, y desde el Ministerio tenemos que buscar esas vías para aprovechar esa financiación para dirigirla donde más carencias tenemos aquí y no en otros lugares de Europa. Gracias, Lucía. ¿Fidel? Bueno, yo en realidad, siguiendo un poco con las palabras de Laia, ¿no? Coincidiría en que no todos son fondos Next Generation, que el objetivo lo tenemos todos claro, ¿no? El objetivo es el incremento del parque de vivienda asequible, y es cierto que también yo creo que hay un cambio ahora mismo que es cultural, y que estamos haciendo un cambio cultural tanto en la administración como en el sector privado, y también en la ciudadanía, que de repente en la rehabilitación de barrios pues ve que hay una forma posible de rehabilitar sus barrios, y eso requiere un tiempo. Yo creo que en ese tiempo todos tenemos como reto, cuando hablemos de los retos, hemos de conocernos más, hemos de generar estos lugares de encuentro, ¿no? Que en el fondo la colaboración público-privada yo no la entiendo exclusivamente como una forma de contrato, la entiendo como realmente ver que hay un objetivo común, pero que hay diferentes intereses. Hay que identificarlos, hay que equivocarse seguramente, hay que destinar recursos para seguir incrementándolos en donde corresponda, y al menos desde SEPES, por ejemplo, por los fondos Next Generation no llegan, porque no es nuestro objetivo, ¿no? Porque el objetivo de SEPES, por recordarlo un poco, y aprovecho, aunque no era bien la pregunta, pero SEPES es un instrumento del Ministerio en las políticas de vivienda marcadas por el Ministerio, y entonces lo que hacemos es transformar suelo, pero con unos números que yo creo que, bueno, que no son pocos, y han de ser más, pero por ejemplo estamos desarrollando actuaciones en todo el territorio
en unas 17 actuaciones que están ya adscritas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, que harán posible el entorno de unas 17.000 viviendas. Estamos estudiando ya adscribir otros 11 sectores más, de tal modo que en el conjunto de todos los sectores esperamos llegar a la capacidad de crear suelo para unas 30.000 viviendas. ¿Eso en cuánto tiempo? Pues bueno, el tiempo del urbanismo, el tiempo de la actuación urbanística, que es lento, es complejo y es tan lento como el del sector privado, ¿no? Cuando tenemos los problemas de la tramitación. Por tanto, yo creo que hay un problema de financiación, como se dice, evidentemente, pero el objetivo es poner suelo, el suelo desde lo público. En el caso de SEPES es un suelo que es propiedad de SEPES, que es propiedad desde hace unos cuantos años y que es en este momento cuando los recursos llegan no a través de fondos Next Generation, en el caso de SEPES, sino que llegan de los presupuestos generales del Estado con un incremento en dotación como no se había producido en otras anteriores legislaturas y eso se está traduciendo en la activación de esos suelos en diferentes lugares, no solo se comenzó pues, en la ubicación en territorios llamados de mercado tenso de alquiler asequible, ¿no? De mercado tenso de alquiler, pero también ahora se está valorando la necesidad de actuar en otras partes del territorio atendiendo al reto demográfico, equilibrio territorial, etc. Eso conlleva, por tanto, digo, explorar nuevas formas de relación público-privada y no solo el caso del derecho a superficie, que igual luego hablamos, ¿no? Pero pienso que requiere ser conscientes que estamos cambiando las cosas entre todos, pero no lo cambia uno solo de los agentes. Aquí todo requiere una mayor ponerse en la piel del otro para saber dónde están los problemas. En muchos ámbitos podemos aplicar esto, Fidel. Voy a cambiar la pregunta para los privados y si desde la nueva pregunta queréis hacer alguna pincelada de los Next Generation, pues adelante. Entrando ya en el modelo actual de colaboración público-privada, ¿pensáis que de la forma que estamos trabajando es la forma correcta para avanzar en la solución de todos estos problemas que estamos comentando? O sea, ¿vamos en la buena dirección o qué mejoraríais? Bueno, buen día, buenos días. Es un inicio, la verdad es que es un inicio. Normalmente siempre hay un inicio en el sentido que los fondos Next Generation un poco han encendido la mecha. Creo que esto ha hecho que muchas administraciones, incluso municipales, hayan puesto las pilas. De hecho, Carlos lo decía, ¿no? La cantidad, ¿no?, de municipios que han solicitado. Y eso tiene la vertiente positiva, que es que se han puesto las pilas. La negativa es que hemos hecho todos estos años, ¿no? Y esa es la lástima, porque desde el sector privado es evidente, y como ha dicho muy bien antes Javier, claro, el 80% de las viviendas de protección oficial, ya sea para venta o en alquiler, seguramente deberían haber sido muchas más en alquiler, pero también es verdad que la fiscalidad de este país tampoco ayudaba y por lo tanto se han hecho las que se han hecho, pero es verdad que los principales actores siempre ha sido el sector privado. Entonces, que ahora la administración, ¿no?, se sume a ese reto, esto es positivo. Lo que pasa es que a mí me gustaría que se pensase un poco más allá, ¿no? Es decir, al final los fondos Next Generation tienen fecha de caducidad en un periodo relativamente corto, por no decir que muy corto, ¿no?, por lo que es el periodo de maduración de cualquier promoción inmobiliaria, y por lo tanto lo que me gustaría es que esto fuera de inicio para pensar algo más a medio y largo plazo, que desgraciadamente creo que a las administraciones les cuesta más, como es más o menos evidente por el tema de los periodos legislativos, ¿no? En este sentido, también es verdad que se necesita más colaboración público, pero entre las diferentes administraciones. Creo que aquí hemos tenido ejemplo de muchas digamos, interferencias, de que es poco transversal la administración. Cuando una ha decidido se pone a andar, luego se encuentra, ¿no?, la otra que pues esto no lo ve claro o no, y al final esto es lo que acaba pues perjudicando, ¿no?, la velocidad precisamente de la puesta en marcha de todas estas actuaciones. Pero desde el sector privado nosotros estamos encantados en ese sentido. Al final lo que queremos es trabajar, es tener la máxima actividad posible, ya sea por de mutuo propio o con la administración. Y desde ese sentido vamos a estar siempre ahí dispuestos. Luego nos encontraremos con dificultades. Una de ellas, supongo que saldrá mismo después, es el tema del urbanismo, de la poca flexibilidad que tiene el urbanismo actual, que está muy poco actualizado a las necesidades de la sociedad, pero eso requiere de mucho más tiempo. Gracias, Xavier. Donato, desde tu experiencia
muy larga ya en este campo. Pues sí, muchas gracias, Elena. A ver, desde nuestro punto de vista, la colaboración público-privada es algo que se viene manteniendo, como se ha comentado antes, de manera histórica. La cuestión es que actualmente estamos en una fase en la cual se pretende dar mucha más intensidad a esta colaboración y sobre todo en el ámbito de la vivienda protegida en alquiler, que es algo que hasta ahora pues, no había sido protagonista del sector vivienda ni de las políticas públicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, entre otras cosas, tenemos que recuperar un tiempo perdido importante, se tiene que crear un sector empresarial que realmente pueda ocupar este espacio. Y hacen falta otras cosas. Yo creo que la voluntad está perfectamente puesta de manifiesto, pero necesitamos un marco jurídico estable. Esto se dice mucho, parece una frase hecha, pero un marco jurídico estable da seguridad no solamente a los inversores, sino que también da seguridad a los ciudadanos, a los arrendadores. Pensemos que la vivienda en alquiler es una operación que tiene una repercusión muy en el largo plazo, tanto para el inversor como para el inquilino. Una legislación cambiante pues genera inseguridad tanto en el promotor, tanto en el inversor como en el inquilino. Por lo tanto, si tuviera que pedir algo sería un pacto nacional para poder tener una normativa, un marco estable en el largo plazo. Un marco estable, ¿qué quiere decir también? Pues que como es más predecible y hay menos elementos de inseguridad, probablemente los inversores que inviertan en vivienda en alquiler pues se conformarán con una rentabilidad algo más modesta que si la legislación es cambiante y hay mayor factor de riesgo. Por lo tanto, yo lo que diría es algo muy recurrente, que es un marco jurídico estable. ¿Qué más pediría? Pues bueno, digamos que tenemos que definir muy bien dónde queremos ir y cuál es el objetivo de esta colaboración. ¿Dónde queremos ir? Pues yo creo que es un tema de volumen, de cantidad y de largo plazo. Pero el objetivo fundamental al final es ofrecer a la población un alquiler asequible de una vivienda en las mejores condiciones posibles, de sostenibilidad, de habitabilidad, en todos los conceptos, al precio más reducido posible. Este yo creo que es el objetivo común, ¿no? Y para conseguir este objetivo común, pues lo que tenemos que hacer es aunar todos los esfuerzos para que esto se consiga. ¿Qué quiero decir con esto? Ha salido marginalmente el tema de fiscalidad. Actualmente, la legislación fiscal que hay en materia de alquiler hace que el inquilino, en el precio que paga el alquiler, esté soportando una carga fiscal muy superior a la que está soportando cualquier comprador de vivienda. Si hablamos de un comprador de vivienda, que serían familias que tienen más capacidad económica, por lo tanto pueden hacer la compra, frente a los que no tienen capacidad para hacer una compra y tienen que conformarse con una vivienda en alquiler, un comprador está pagando una media de entre el 12 y el 13% del precio de venta en diferentes tipos de impuestos, IVA e impuesto de sociedades del promotor. Cuando esto lo trasladamos al alquiler, en formato, por ejemplo, derecho de superficie, que es el que más carga impositiva tiene, la carga impositiva se puede aproximar incluso al 50%, dándose la paradoja de que cuanto menor es el precio del alquiler, mayor es la carga fiscal. Por ejemplo, Next Generation, que es una ayuda formidable que permite reducir la inversión y, por tanto, reducir el precio del alquiler que se ofrece, que puede disfrutar el ciudadano, el inquilino, pues resulta que por esta reducción del precio el impacto fiscal es superior en términos porcentuales que si tiene un precio más alto. Por lo tanto, yo diría que una asignatura pendiente es homogeneizar el tratamiento fiscal de la vivienda, particularmente la vivienda en alquiler, para que sea cual sea la forma jurídica y el formato por el cual se opte las diferentes administraciones, que al final son las que toman la iniciativa en materia de colaboración público-privada, pues sea cual sea la fórmula, tengan un impacto fiscal neutro. Esto actualmente no pasa. Incluso la fiscalidad varía sustancialmente si el inversor es una sociedad radicada en España o es una sociedad radicada fuera del territorio español, lo cual está condenando de alguna manera o es un hándicap muy importante al desarrollo de grandes sociedades que puedan marcar la pauta del alquiler en España en el futuro. Y quizá pues yo me quedaría aquí. No, has introducido un tema muy interesante que evidentemente estaba en la lista para un poquito más adelante, pero aprovechando que lo has sacado tú, no sé si algún otro participante de la mesa, porque lo que ha explicado Donato parece que tiene todo el sentido y toda la lógica, ¿no? Entonces ahora interpelo directamente a los miembros de la Administración, Javier, incluso a ti que nos sigues online. ¿Es posible llegar a un tipo de pacto, de acuerdo, para amortiguar de alguna manera esta carga fiscal, sobre todo en los inquilinos, que son los destinatarios de esta vivienda social asequible, que tanta necesidad hay y tantos esfuerzos se están haciendo para intentar satisfacer esta necesidad?
Bueno, yo creo que habéis mencionado ya varios temas que efectivamente son el futuro. O sea, cuando estamos hablando de futuro es que las cosas van bien, ¿eh? Y es que efectivamente esa colaboración público-privada se está engrasando y la cuestión es que, como en cualquier actividad que se potencia o que se inicia con un volumen importante, pues hay que ajustar temas, ¿no? A ver, si queréis, el tema de la fiscalidad está claro que es un tema que tenemos que revisar, ¿no? Y que somos conscientes que ahora mismo lo que supone es, en el fondo, en estas fórmulas que hacemos público-privadas, es un coste para la Administración, que es quien al final soporta ese modelo económico que se traduce básicamente en que ese coste se tiene que incluir dentro de la operación, ¿no? Y esto es así, ¿no? Por lo tanto, si queremos optimizar el modelo, esto lo tenemos que afinar más para sencillamente poder necesitar menos recursos públicos para activar las mismas viviendas al mismo precio, ¿no? que lo estamos haciendo. En segundo lugar, hablabais del marco jurídico. Bueno, pues efectivamente, yo creo que un marco jurídico, primero que exista un marco jurídico es importante y de tal manera que complementariamente yo creo que a todas las normas autonómicas que son las competentes debe haber también ese marco estatal que como sabéis estamos tratando de tramitar y de acordar y que yo espero que finalmente salga, porque yo creo que eso es bueno y da seguridad jurídica. La ley, una ley de vivienda, cualquier ley da seguridad jurídica, no la quita. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no hay mayor seguridad jurídica que una licitación, es decir, que en el fondo de lo que estamos hablando normalmente, que son procesos que se producen con el detonante de una licitación de una administración, ya sea de una administración autonómica con su suelo, de una administración, la que sea, con un suelo de SEPES, de la administración local. Al final, ahí sí que hay un compromiso por escrito absolutamente seguro para las dos partes, de manera que yo creo que eso da mucha tranquilidad al sector cuando ese proceso realmente empieza a coger velocidad. Yo entiendo que ahora mismo todavía es demasiado singular las actuaciones que se están promoviendo y en el momento en que eso se produzca en todo el territorio, se produzca con una cierta naturalidad, ese mismo proceso de licitación, de adjudicación, etcétera, y de acuerdos, pues crea ya mucha seguridad, ¿no? en el contexto. Luego, hablabais de la financiación y yo estoy de acuerdo que es algo fundamental que estudiemos la manera, incluso las diferentes maneras de abordar este asunto. O sea, por supuesto, no podemos soportarlo mayoritariamente con subvenciones siempre, aunque yo creo que probablemente para conseguir que los alquileres lleguen a determinadas capas de población, lleguen a los perfiles más vulnerables, en fin, yo creo que la Administración es su responsabilidad seguir apostando por ello, y apostar por ello también implica apostar en recursos. Por lo tanto, subvenciones seguirá habiendo porque será necesario para activar determinadas promociones que si no, no sería posible, ¿no? Javier, pero es verdad. Javier, perdona, te voy a pedir máxima brevedad porque nos quedan menos de 10 minutos y teníamos que pasar la palabra a alguien más aquí en la mesa. Termino diciendo que efectivamente yo creo que hay que estudiar primero fórmulas de financiación públicas, ya sea ahora con los Next Generation o ya sea con los diferentes ICOs, etcétera, y tenemos que conseguir que el sector bancario entre en la financiación de esto. Yo creo que también con el movimiento, mi sensación es que van a entrar, así como otras tipologías de fondos de largo plazo. Y finalmente tenemos que abrir también el camino, o esto se abrirá el camino también a la industrialización, ¿no? Yo creo que en el momento que generemos esta actividad con el volumen que estamos planteando, la industrialización se abre también un camino importantísimo para revolucionar también todo el sector de la construcción y modernizarlo, ¿no? Perfecto, Javier. Apuntas otro tema, pero yo creo que no tendremos tiempo de tocarlo, que es la industrialización. Fiscalidad. Carlas de Lucia. Vale. Sí, yo lo más brevemente posible. Fiscalidad, presupuestos y seguridad jurídica. Fiscalidad, y pido disculpas porque esta es una cuestión que yo vengo repitiendo, pero creo que es evidente. En España, desde que desaparecieron las desgravaciones por amortización de hipoteca, hay un importante ahorro fiscal para el Estado que llega a suponer unos costes de ahorro de 5.000 millones de euros. La desgravación por la fiscalidad de las amortizaciones llegó a suponer en su momento casi 6.000 millones de euros. Ahora queda lo residual, menos de 1.000 millones. Bueno, pues
Este coste fiscal que se imputaban a políticas públicas de vivienda desde el punto de vista fiscal se tendría que trasladar a facilitar unas nuevas políticas fiscales en el ámbito del alquiler que diesen solución a lo que antes exponía Donato y a lo que habéis expuesto muchos promotores de una forma clara. Si no se quiere dirigir hacia ahí, se tiene que dirigir hacia las políticas públicas de actuación corriente del Estado, de las ayudas que llegan directamente a los ciudadanos o que llegan a las administraciones para que lleguen a los ciudadanos. Porque aquí tenemos otro problema que es el básico, que es el presupuestario. La Generalitat tiene que llegar cuanto antes mejor a los 1.000 millones de euros de presupuesto para vivienda. Es evidente. El Estado no puede estar, lo decía antes Lucía, con unos planes vivienda, con 13 programas diferentes, pero repartiendo, en el caso de Cataluña, 50 millones de euros al año. No da para nada. Por lo tanto, el Estado también tiene que hacer un esfuerzo clarísimo presupuestario. Tenemos el debate de las políticas públicas de vivienda en la primera línea de la discusión política y en la última línea de la discusión presupuestaria. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Seguridad jurídica. Ya me disculparán, pero yo tengo la impresión, y ojalá me equivoque, que toda la inseguridad jurídica en el ámbito regulatorio de la vivienda la vamos a trasladar de Cataluña a España. Más allá que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo sobre el tema competencia del artículo 1 al artículo 43 del proyecto de ley, tengo la impresión que cuando se apruebe esta ley va a convertirse, y no estoy frivolizando, y disculpen la expresión, en el juguete electoral, en el juguete sometido a modificaciones en función de los ciclos electorales. Para que se me entienda, una ley de educación que en función de quien gobierne la modifica a su gusto o la deja como estaba. Y esto no ayuda en nada al tema de la seguridad jurídica que se ha pedido aquí en esta mesa. Carlas, espero de verdad que te equivoques. No. Lucía, estamos a menos de 5 minutos de tener que acabar. Difícil, ¿eh? Porque han sido... Y quedan temas. Colaboración público-privada y fiscalidad. O sea, decir, evidentemente, colaboración público-privada más necesaria que nunca. Está claro que las administraciones tenemos limitaciones de todo tipo y necesitamos colaborar con el sector privado. Ahora bien, y de hecho, todos aquellos países a punto de nuestro entorno europeo que tienen buenos resultados en políticas de vivienda, Austria, Holanda, pensad los que queráis, tienen buenos ejemplos de colaboración público-privada. Pero para mí la cuestión es qué tipo de colaboración público-privada, y de hecho yo creo que somos un ejemplo de, ¿no? En Barcelona, Cataluña, todo el Estado, de que esas colaboraciones, no solo las colaboraciones público-privadas, sino que las políticas de vivienda que se habían tirado adelante, de vivienda o económicas, fiscales, porque todo es el mismo pack, no han sido exitosas. Solo hace falta ver el poco parque público que tenemos, toda la vivienda de protección oficial en venta que ha desaparecido, en la que se han invertido millones y millones de subvención pública que ahora no existe y que sería un buen parque público, el gran esfuerzo que tienen que hacer las familias en este país para pagar el alquiler que es de los más altos de Europa, con lo cual colaboración público-privada sí, pero revisando aquello que no ha funcionado. ¿Qué es lo que creemos que puede funcionar? Pues fijándonos en lo que ha ido bien en otros lugares. Yo hablo desde la experiencia aterrizada y propia de un ayuntamiento que ha decidido tirar adelante una empresa público-privada mixta al 50% con inversores privados. Aquí tenemos uno de sus representantes. Lucía, acabaremos con este tema precisamente. Cuando acabes tú paso la palabra a Donato, porque estamos a un minuto. Pues en todo caso, desde el punto de vista de la aplicación práctica, sí decir que me encanta que en un debate de vivienda podamos hablar y le demos centralidad al tema de la fiscalidad. De hecho, cuando yo era diputada, me acuerdo mirar los presupuestos de Fomento y veías 400 millones, decías, ¿dónde está el dinero de la vivienda? Entonces mirabas los presupuestos de Hacienda y veías 1.000 millones, en esa época, porque años pasados habían sido más, 1.000 millones de desgravaciones fiscales al IRPF por la compra de vivienda. Ahí está el dinero. ¿Cómo es posible que todo ese dinero haya estado ahí y no haya estado en los presupuestos de vivienda? ¿Y cómo es posible, lo decía Donato antes, que por qué una empresa público-privada que quiere hacer vivienda de alquiler asequible, de calificación indefinida, con ayudas públicas por si hay impagos, tenga todas las dificultades fiscales del mundo y una SOCIMI o cualquiera que quiera, pues eso, poner el precio del alquiler, o sea, tenga todas las facilidades? ¿Cómo es posible que tengamos una fiscalidad que dificulte que aparezca un sector que en otras ciudades, que en otros países ya existe, de un sector privado que está dispuesto a hacer beneficios, evidentemente tranquilos, a largo plazo, que gestiona parques de vivienda en alquiler asequible inmensos y que aquí no existe porque básicamente la arquitectura administrativa, fiscal, presupuestaria ha estado dirigida a otras cuestiones que nos han llevado, evidentemente, no a defender el derecho a la vivienda desde un punto de vista del interés general?
Elizabeth, entras en el plató. Se nos han quedado un montón de temas pendientes aquí en el tintero, pero hemos llegado al final del tiempo. Es un tema que da mucho de sí. De hecho, hay muchas ramas a tratar dentro del mismo tema y podríamos estar todo el día. Os estaba escuchando atentamente algunas de las conclusiones que nos podemos quedar, por ejemplo, de esta primera sesión, que ya tengo que decir que ha sido una sesión de primer nivel. Hablabais de los fondos europeos, decían, desde el ámbito privado. Son solo un inicio, ¿no? Esto solo enciende la mecha y a partir de aquí hay que empezar a trabajar, que son un reto también para la rehabilitación energética, pero desde el Ayuntamiento de Barcelona ponían el foco en la vivienda asequible. Os aporto un dato y también a los presentes. En España la vivienda social representa solo un 2,5%. La media de la Unión Europea está ahora en el 9%, pero es que hay países como el Reino Unido, por ejemplo Dinamarca, que estos datos ascienden hasta el 20%. Por lo tanto, es un reto muy importante con un largo recorrido por delante. También otros titulares con los que me quedo. Hablábamos de la carga fiscal desde el Ministerio. Decían que van a estudiarlo, que van a empezar a trabajar en ello e incluso aseguraban que podría entrar incluso el sector bancario buscando esas nuevas fórmulas de financiación públicas. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para plantear en esta mesa cuáles son la hoja de ruta y la línea en la que vamos a seguir trabajando en aspectos que, de momento, son muchísimos los que podríamos seguir abordando. Gracias a todos por compartir esta primera sesión con nosotros. Creo que ha sido muy interesante, que nos hemos quedado pues, con buenas conclusiones, pero también con mucho trabajo en el tintero, ¿eh? Gracias a todos, Elena, y también a los ponentes. Cerramos así esta primera sesión, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando, en este caso, de los mercados financieros y de cuál es el futuro que nos espera con este contexto de incertidumbre en el que nos encontramos. Hasta ahora.